Somos BM Online. Conectate con nosotros. Bueno, y tenemos algo rico del otro lado. No es precisamente ese yupará rico que ya me estoy preparando para el mediodía, sino es David Rico, quien desde el Ecuador nos está esperando. Él es venezolano, español, ecuatoriano, pero se llama David Rico y es un periodista de quilates a quien agradecemos muchísimo. Primero que nos esté esperando, aguardando por unos minutos acá, y ahora entramos, los saludamos y queremos saber qué está pasando en el Ecuador. Segunda semana de protestas en el Ecuador. ¿Qué está pasando, querido David Rico? Adelante, te escuchamos. Bueno, buenos días, Bruno. Un saludo. En este momento me encuentro en Madrid. Por suerte estoy aquí estando un rato con la familia, pero siempre atento para tener los contactos contigo y analizar lo que está ocurriendo en el Ecuador en este momento, que es bastante complejo, difícil e incluso que llama a la reflexión sobre el impacto que pueda esto tener en la democracia ecuatoriana, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y cómo está Madrid? ¿Cómo está España? De paso nomás, así someramente, ¿qué estás recepcionando de España? A ver, querido David Rico. Bueno, muy bien. Tú sabes perfectamente que está gobernado por un gobierno de izquierda que hoy está tratando de cambiar la dinámica mediática y social por las graves acusaciones de corrupción que tiene su gobierno y tratar de taparlo con el tema de Gaza, con manifestaciones a favor de Palestina, con el tema ahora de la ONU y el intento del reconocimiento de Palestina como un Estado libre. Bueno, todo esto hoy es noticia en España. Ha zarpado desde Barcelona un convoy marítimo para llevar ayuda humanitaria por partidos de izquierda españoles, y están exigiendo, digamos, que haya una flota del ejército español que de alguna manera haga una suerte de resguardo a esta flota de ayuda humanitaria. Pero digamos que los partidos de extrema izquierda, pues lo que están buscando es que exista un posible conflicto entre Israel y España, conflicto diplomático me refiero, ¿no? Y España, pues en este sentido sí se ha resguardado mucho de caer hablo del gobierno español, de caer en una diatriba que pueda llevar a un conflicto diplomático con el presidente Netanyahu, ¿no? Bueno, y volviendo a lo del Ecuador, ¿por qué aumenta la violencia tras 2 semanas de protestas? También Noboa, el presidente, consigue éxitos políticos mientras la agitación social en Ecuador aumenta. Divide o reinarás, famosa frase que siempre resuena en nuestros oídos. Aunque las protestas detonaron hace 2 semanas, el paro nacional en Ecuador, iniciado por la potente Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, registra este martes 30, que fue ayer, de septiembre, su 9ª jornada. Las protestas estallaron tras la eliminación de los subsidios al diésel, generando un aumento de los precios, pero en los últimos días crecen las denuncias por presunto abuso de autoridad y un manifestante murió, y las organizaciones de la sociedad civil acusan afectaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza política. ¿Cuál es el origen de las protestas, querido David Rico, específicamente? A ver, ¿por qué se iniciaron de vuelta las protestas allá en el Ecuador? Bien, bueno, como toda protesta tiene una mecha, digamos, que es la que enciende la protesta, pero al mismo tiempo las protestas se dan por factores de acumulación de impotencia, rabia, miedo, ¿no? Ira. Entonces, ahora,
digamos que para analizar primero lo que detonó la protesta, como tú lo has dicho, ha sido el alza en los precios del diésel, motivado por la eliminación del subsidio que tenía este combustible y que, digamos, es el combustible que más se utilizan para los camiones de transporte de alimentos. De hecho, las zonas en las imágenes que tú colocas en este momento, lo que se ve es una zona mayoritariamente agrícola y de producción ganadera, ¿no? Entonces, digamos que son los indígenas, los que trabajan en el campo, los más afectados con esta medida, puesto que tanto los productos que venden como los productos que necesitan para la producción agrícola, pues se trasladan en camiones que utilizan el diésel, y esto hace que se encarezca los precios de sus productos y obviamente se sienten afectados ante la medida. Pero digamos que, como te decía, esta es la mecha que detonó las protestas, pero no es la razón última de las mismas. El presidente Noboa colocó un incremento o realizó un incremento del impuesto al valor agregado, del IVA, en donde pasó del 12% al 15%, con la excusa de combatir la delincuencia y combatir a las mafias que han convertido al país en el país más violento del mundo en este momento. Pero lo que se registra es que no ha habido una disminución real de la violencia en la calle, no ha disminuido las cifras de muertos ni las cifras de, digamos, de delitos que generan inseguridad en la nación, y esto ya está generando un disgusto, un malestar por parte de la población, que ve cómo se han generado planes como un recordado y muy famoso Plan Fénix, como se llamó, que era sacar al ejército a la calle para combatir la seguridad. Esto lo que trajo fue 4 niños muertos en la ciudad de Guayaquil hace casi un año, en donde, digamos, efectivos del ejército mataron a 4 niños porque creían que eran delincuentes, y estos niños tenían 14 años y no ha habido una respuesta por parte del gobierno nacional ante esa situación. Luego, digamos que se hizo esta alza en el impuesto al valor agregado, que tampoco ha traído mejoras en temas de seguridad, y cada día el país vive una zozobra. La semana pasada mataron a un concejal de una ciudad costera cercana a Guayaquil. También habían matado a un director de la alcaldía de esa misma ciudad. Han matado a alcaldes, han matado a concejales en todo el país, y convirtiendo también a la política en una, digamos, en una diana al que apuntan los grupos delincuenciales. Entonces, esta situación de zozobra, de inseguridad, que no se ha resuelto y que no se ha logrado resolver por parte de las autoridades, ha hecho que la gente salga a la calle. Y estas imágenes en donde se ven a los organismos del Estado atacando de manera feroz a la población, en donde incluso han asesinado a un manifestante, como lo ven en sus imágenes, a un manifestante que además, al ser ayudado, los mismos organismos del Estado atacan a las personas que intentan ayudar a la persona caída por culpa de una bala. Entonces, esto ha generado que se incrementen las protestas, que crezca el rechazo al gobierno, porque para muchos sectores se empieza a ver como medidas dictatoriales digamos, el gran despliegue militar que ha habido en las zonas donde se están produciendo estas manifestaciones. Bueno, o sea que está creciendo digamos, ¿cómo que se llama? La tensión a través de la cantidad de militares en las calles y todo ese tipo de cosas. La tensión sigue aumentando en el Ecuador. Ayer 30, durante el 9º día del paro nacional, 9º día, las manifestaciones y bloqueos viales por parte de las comunidades indígenas crecieron en toda la República, en especial en la provincia de Imbabura,
en el norte. Y tras la muerte de un manifestante, como bien decía acá David Rico, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron crecientes violaciones de los derechos humanos, mientras que el gobierno sigue calificando las acciones de las manifestaciones o de los manifestantes como actos de terrorismo. Bueno, estamos con David Rico nosotros. David Rico es consultor político, experto en estrategia de campañas electorales, comunicación política y análisis político electoral. Él es de Venezuela, pero también es ecuatoriano y también es español. Creo que tiene 3 nacionalidades. Y bueno, y siempre se contacta con nosotros o nosotros con él, por supuesto, telemáticamente, y agradecemos esta deferencia, querido David Rico. Por otro lado, Noboa elimina el subsidio al diésel en Ecuador. Ya dijiste esto. ¿Por qué esta acción puede ser más arriesgada, esta medida? ¿Por qué esta medida puede ser tan arriesgada? Esa sería mi consulta, querido David. Adelante. Bien, existen varias razones. Primero, tenemos que analizarlo desde los marcos cognitivos construidos en la sociedad ecuatoriana, en donde comprenden que las ayudas sociales son necesarias para el productor, para las clases populares y por consiguiente para el campesino. Existe una relación directa en la comprensión ecuatoriana, de la sociedad ecuatoriana, que el Estado tiene que ayudar a los productores, a los productores agrícolas y a las clases populares. Es una cosmovisión muy de izquierda, es una comprensión de que el Estado debe corresponder a ayudar a la sociedad y a los más necesitados para poder surgir. Primero, tenemos que comprender esa cosmovisión para entender que socialmente hablando se ve mal en Ecuador que se elimine el diésel, el subsidio al diésel. Se elimine. El subsidio al diésel, sí. Hay una comprensión desde las mayorías que esto es negativo y es contraproducente, porque no solamente le quitas un respaldo y una ayuda a la gente, sino que también le quitas la posibilidad de mantener precios bajos en los productos de primera necesidad, como, los productos alimenticios, el servicio de agua potable y otros servicios que son de primera necesidad. Es decir, hay una relación o hay una comprensión en la psiquis social que estructura la idea de que si aumentan los precios de los combustibles, aumentan también los precios de los productos de primera necesidad. Bien, no necesariamente debe ser así, pero económicamente hablando no se han tomado las medidas necesarias para que no tenga ese impacto. Es decir, va a impactar irremediablemente en los precios de los productos porque no se han tomado las medidas necesarias para que esto no ocurra. Bien, ahora... Decime, ¿y cuáles hubieran sido esas medidas o cuáles tendrían que ser esas medidas para que no ocurra esto, por ejemplo? No tomar decisiones unilaterales, bien, el gobierno, de eliminar el subsidio al diésel, sino que poderse reunir con los diferentes gremios y asociaciones de la economía, de la agricultura ecuatoriana, y poder llegar a acuerdos para ayudar y subvencionar por otros lados los productos que más costo generan en la producción agrícola, por ejemplo, fertilizantes. Bien, poder ayudar a tener, maquinaria, poder ayudarlos a tener herramientas a bajo costo que permitan que el incremento por la eliminación del subsidio al diésel, tenga un impacto menor sobre la economía de estos comuneros, porque al final de cuentas, las grandes extensiones de tierra, de producción de grandes empresarios son pocos en Ecuador. En Ecuador la mayoría de la economía se mueve con pequeños latifundistas, con pequeños productores agrícolas, ¿no? Entonces tú no puedes atacar a la mayoría de los que generan la producción en Ecuador.
que son las personas con menos recursos en el campo, ¿no? Es por esto que, digamos que lo que se echa en falta en las medidas que ha tomado Daniel Noboa es lograr consensos, lograr negociaciones, sentarse con las personas afectadas. Creo que ha sido una decisión unilateral que desde la política se ve como una decisión mucho más cercana al autoritarismo que a la búsqueda de consensos propios en las democracias, ¿no? Bueno, hay un señor que se llama Álvaro Castillo, que es el alcalde de la Ibarra, que es capital de Imbabura, que es una zona que está al norte del Ecuador, epicentro de las protestas indígenas contra el retiro del subsidio al diésel. Y confirmó Álvaro Castillo ayer martes 30 un primer acercamiento entre dirigentes indígenas y campesinos con el gobierno del joven Daniel Noboa. ¿Cuántos años tiene Daniel Noboa? Es joven, ¿verdad? Es muy joven este señor. Sí, es de hecho el presidente más joven que ha llegado a la presidencia de Ecuador. Tiene 36 años, es una persona joven, fue asambleísta en Ecuador y bueno, digamos que se ha destacado por ser hijo del mayor empresario del país. Es de la familia Noboa, que tiene exportadoras de banano, de plátano y de otros productos agrícolas, además de, bueno, empresas en el sector privado. Pero es, de hecho, de la familia más rica del país. Más pudiente, sí, más pudiente del Ecuador. Bueno, sí, y seguimos todavía con las carreteras cerradas, a pesar de que ayer martes, hubo ya el inicio de un diálogo frontal y formal entre representantes del gobierno nacional y los sectores campesinos indígenas, dijo Álvaro Castillo, alcalde de la Ibarra, capital de Imbabura, a la cadena Teleamazonas. Bueno, entonces sigue la fuerza. ¿Y cómo el pueblo está a favor de Noboa en líneas genéricas? ¿O qué está buscando el pueblo? ¿Qué está buscando? Porque este señor creo que tiene buenas intenciones, digo yo a la distancia, ¿verdad? Pero ¿qué busca el pueblo? ¿Qué quiere el pueblo? ¿O quién quiere el pueblo que esté ahí en el Palacio de Gobierno de Quito? En este caso, David Rico. Bueno, Ecuador ha vivido una hiperpolarización marcada por la confrontación entre los correístas y los anticorreístas. Esta confrontación ha hecho que se ha mermado la capacidad de los liderazgos sociales, políticos del país, porque toda la discusión política se ha centrado en estos dos bloques políticos. No existe hoy, digamos, un reemplazo al liderazgo de Daniel Noboa claro, es decir, hay muchos líderes, todos muy pequeños, pero lo cierto es que Daniel Noboa ganó hace menos de medio año unas elecciones presidenciales con el 54% de los votos, es decir, tiene la mayoría de la población, pero también hay que destacar que en primera vuelta ganó por menos de 0,20%, que es donde se ve realmente el respaldo real de un líder. Las segundas vueltas son definitorias, sí, pero donde uno ve realmente la capacidad de liderar es en las primeras vueltas, porque ahí se ve cuál es el voto convencido por los candidatos. Esto lo que demostró en la primera vuelta es que el país está fraccionado, está dividido en dos grandes partes y una pequeña, que es aquellos que no entran en la polarización del país, que no entran en la dinámica, digamos, de división y de confrontación en la que le ha metido el discurso político dentro del país, ¿no? Promovido por el correísmo y ahora por Daniel Noboa, que son las dos grandes bloques o las dos grandes fuerzas políticas del país. Digamos, el ecuatoriano hoy se siente desamparado porque ha habido también una serie de errores por parte del correísmo que ha hecho que se desarticulen, que empiecen a ver en sus filas una desbandada muy fuerte, y hoy el correísmo está bastante tocado
y no representa, digamos, una mayoría unitaria en el país. Empiezan a crecer propuestas de centro, propuestas, digamos, no alineadas a estos dos bloques, que empiezan a tener un poco de fuerza, pero que no se han todavía, digamos, notado, porque la convulsión que ha generado primero las elecciones presidenciales y ahora estas protestas ha hecho que todavía los cuadros políticos no terminen de afianzarse como figuras que generen, digamos, una movilización real. Obviamente hay fuerzas, digamos, como la CONAIE, que son los que están promoviendo el paro en el Ecuador y estas manifestaciones que están viendo en imágenes, pero que no representan a la totalidad del país, digamos que están presentes en el centro, en lo que se llama en Ecuador la Sierra Centro, que son 5 o 6 provincias donde se encuentra la mayor cantidad de indígenas y campesinos en su mayoría. Digamos que esta asociación de indígenas, que es la CONAIE, es la que agrupa y aglutina por medio de un partido que se llama Pachacutic, que los representa en términos políticos electorales, pero que no representan a la mayoría que se ubica en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Manta o Cuenca, que, bueno, Cuenca un poco más, pero Quito, Guayaquil y Manta, la mayoría de la población no se siente representado por esta dirigencia indígena, y es por eso que no vemos grandes manifestaciones en las capitales del país. Decime, David Rico, sacándote un poco del tema central, esto que está pasando en Colombia con Petro, y digamos, ¿no les afecta a ustedes, a los ecuatorianos, lo que está pasando en Colombia? Porque Colombia está boca para arriba, también está dada vuelta a Colombia, porque protestan por este presidente Petro, que al parecer no está encajando dentro de los intereses de la mayoría de los colombianos. Y tenemos una información desde aquí, desde Asunción, en la cual se señala que hubo una renuncia del embajador de Colombia aquí en Paraguay por razones de conciencia, entre comillas. El embajador de Colombia en Paraguay, Juan Manuel Corso, renunció ayer martes, a su cargo por razones de carácter filosófico y de conciencia, en medio de una nueva crisis diplomática entre su país y Estados Unidos, tras la revocatoria de visados a varios funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Llama la atención la renuncia de un embajador de Colombia, en este caso también, o sea que no está muy clara la película en líneas genéricas, y como Ecuador es un país muy cercano a Colombia, por eso te hice esa consulta, a ver, ¿qué se siente desde el Ecuador respecto a lo de Petro y lo que hace el gobierno de Colombia actualmente, y los dimes y diretes, y también eso de Maduro, ¿verdad? Pero yo creo que ahora tiene más protagonismo el mismo Petro que Nicolás Maduro. ¿Y eso afecta al Ecuador o para nada? ¿Están centrados en esta lucha que tiene la gente indígena específicamente contra el gobierno de Noboa? ¿Cómo ves la situación? Sí, no afecta para nada. Realmente al ecuatoriano de a pie y al Ecuador incluso políticamente hablando hoy, lo que ha pasado en los últimos días con Gustavo Petro, pues no afecta en absolutamente nada la grave situación que se está viviendo en el país, en Ecuador en este momento. Lo de Petro es consecuencia de las palabras que dio en una zona del Bronx en Nueva York. Naciones Unidas, sí. En donde llamaba a desconocer el gobierno por parte del ejército norteamericano, a tomar medidas, en este caso en Palestina, en Gaza, pero eso ha sido muy mal visto por parte del gobierno norteamericano, y es por eso que le revocaron la visa a Petro. Ahora, este señor Corso, el embajador de Colombia en Paraguay, es conservador,
es de un partido conservador, y su hijo es político de un partido que se llama Centro Democrático, que es el partido de Álvaro Uribe Vélez, y que al mismo tiempo era el partido de Miguel Uribe, el candidato presidencial asesinado hace pocos meses. Dios mío. Bueno, y asesinado hace pocos meses, y asesinado hace pocos meses fue también este señor, el ecuatoriano, que pretendía la presidencia y lo licuaron, ¿verdad?, por el camino. O sea que eso nadie olvida ya en Ecuador, eso está latente todavía, eso está muy fresco. Totalmente. Bueno, querido David Rico, ¿cómo va a terminar toda esta historia de las protestas según vos? A ver, ¿tenés algún adelantamiento de lo que podría pasar en los próximos días? Bien, si algo se destaca del movimiento indígena son dos cosas. La primera es que muchas veces una de las cosas que más reclama la sociedad ecuatoriana al movimiento indígena es que en algunas oportunidades se ha vendido a los poderes económicos, ¿no? Es decir, en momentos clave terminan desistiendo de su lucha por una conveniencia económica en negociaciones. Y la otra es diametralmente opuesta, y es que si no cumplen con los requisitos, los requerimientos, las disposiciones que expusieron ayer en una rueda de prensa, digamos que es una lista de casi 10 propuestas, si no cumplen no van a dejar el paro, es decir, son bastante radicales cuando se lo proponen, ¿no? Las negociaciones con ellos suelen ser de todo o nada, ¿no? Entonces yo veo complicada la posibilidad de que en esta negociación que se está proponiendo y que posiblemente se dé en las próximas horas, llegue a feliz término, es decir, que se termine la protesta si no se cumplen las demandas del movimiento indígena. Creo que va a ser inevitable el diálogo, creo que es necesario el diálogo, y creo que se tiene que entender que la política se hace dialogando, conversando, hablando, negociando. Al final ese es el meollo más importante de la política, ¿no? Y es ahí donde esperemos que se resuelva esta situación por el bien de Ecuador y por el bien de la seguridad del país. Bueno, la organización indígena dice no vamos a negociar y no vamos a retroceder. Y por otro lado hay un decreto 126, es una decisión conocida como decreto 126, tomada por el presidente de derecha Daniel Noboa, quien hizo que el combustible pasara de un precio de $1.80 a más de $2.80 por galón, lo que serían 3 litros con 78, lo que alimentó el descontento de la población en un país que ya enfrenta dificultades económicas. Bueno, y va a seguir la puja entonces, no sé quién va a calmar esto, pero se tiene que calmar de alguna manera, y el joven presidente Daniel Noboa yo creo que va a tener que hacer algo y para minimizar toda esta gresca, estos enconos existentes, porque él es el presidente de todos los ecuatorianos y va a querer que se calmen las aguas, me imagino, ¿verdad? De alguna manera, pactando aquí, pactando allá, qué sé yo, es lo que pienso. Bueno, David Rico, te agradecemos muchísimo. David Rico es ecuatoriano, venezolano, español, él está ahora en Madrid y se comunica con nosotros, que estamos acá en Asunción. Te agradecemos mucho. ¿Algo que quieras agregar, por favor? Tenés los micrófonos y las cámaras. Sí, no, de cierre nada más. Creo que estamos viviendo en el mundo un momento histórico en el que la democracia se está atacando, se están atacando los valores democráticos. Tú dijiste una frase clave en todo esto, y es que los gobernantes, cuando llegan al poder, gobiernan para todos, para que el que votó por ellos y para el que no votó por ellos también. Así funciona la democracia. Y también cabe respetar, digamos, las voces disidentes, y creo que se está perdiendo ese respeto a las voces disidentes, no solamente en Ecuador, sino en muchas partes del mundo.
Muchísimas gracias, querido David Rico, gracias por tu tiempo. En cualquier momento vamos a estar de vuelta conectándonos, si Dios así lo permite. Somos BM Online. Conectate con nosotros.